Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica. Iba a deciros, como suelo decir siempre los domingos, que es el programa del domingo de preguntas y respuestas, el programa de los oyentes, pero es que ahora La Contrarréplica, desde esta misma semana pasada, ha pasado a tener ya una nueva vida, una nueva segunda vida, y es que puede haber contrarréplicas cualquier día de la semana si las circunstancias así lo exigen. Hice esta semana una sobre el programa de Greta Thunberg, que me entraron muchas llamadas, y así voy dando salida a las llamadas de los oyentes, que son muchísimas, no os podéis imaginar cuántas, os lo digo, pero es que no os hacéis una idea. Estoy todavía pasando algunas llamadas del año pasado, procuro que sean las menos atadas a la actualidad, las más de fondo, pero aún así, que todos los espacios que se me vayan ocurriendo, que tengan sentido, obviamente, y en los que disponga de tiempo para hacerlos, porque todo programa requiere una preparación. No penséis que yo enciendo esto y me pongo a grabar así de cualquier manera. Todo me lo preparo, no respeto mucho a los oyentes y no quiero responderles cualquier cosa. Así que bien, La Contrarréplica es el programa de los domingos y de cualquier otro día de la semana, siempre que la situación lo demande. En el caso de que queráis participar, cosa que ya hacéis, pero que deberíais seguir haciendo, los que ya lo habéis hecho y los que no lo habéis hecho nunca, os invito a que lo hagáis. Tenéis que enviar una nota de voz al siguiente número de WhatsApp. Apuntadlo bien los que no lo tengáis. Es el 690-827909. 690-827909. Las notas de voz tienen que durar aproximadamente 1 minuto, pueden ser también 2 minutos. Si la cosa se extiende mucho, pues que sean 3, pero por favor os lo pido, ni paséis de ahí de los 3 minutos, ni me grabéis en lugares donde haya muchísimo ruido, porque es que luego no lo escuchamos bien. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que tiene un comentario sobre minería. Os preguntaréis, ¿cómo sobre minería? Sí, sobre minería hemos hablado aquí en alguna ocasión en La Contracrónica. Yo, desde luego, hace unos meses hice un programa sobre el tema este de las tierras raras en China y de ahí salieron otras llamadas posteriormente y siempre de una manera u otra los temas mineros aletean sobre algunos programas económicos de La Contracrónica. Así que esta llamada de Jorge no tiene nada de especial. Bien, vamos antes de nada a escucharle. Quería hablar sobre lo que creo una ligera imprecisión en el programa sobre China de este miércoles, en el que se daba a entender que los chinos no podían venir a España en relación a recursos naturales o explotaciones mineras, etc., ¿no? Yo soy ingeniero geólogo de formación y conozco ligeramente el asunto, y en realidad España, sin ser un país top en este aspecto, sí que tiene bastantes recursos susceptibles de ser explotados. Buenos ejemplos son las grandes reservas de litio que hay en la provincia de Cáceres, las minas de oro que también se han encontrado o se creen plantear en Asturias, o las posibles reservas de petróleo en Canarias. Los tres ejemplos tienen una oposición férrea por parte de la población y de muchos partidos políticos, ignorando por completo el gran alivio y empuje que tendría en la economía global y concretamente en el paro de estas tres zonas que están especialmente castigadas por este mal. Por supuesto, hay ejemplos de otros países que aplican esto, ¿no? Y creo que la reflexión podría ser en ese sentido. Por ejemplo, Noruega es un claro ejemplo de que siempre te nombraría a esta gente como sistema asistencial envidiable. Sin embargo, todos sabemos que una parte más que estimable de su PIB procede del petróleo extraído de las plataformas establecidas en el Mar del Norte. Su fondo soberano que trabaja en bolsa se nutre de ese dinero. Otro caso sería Portugal, otro gobierno que nada sospechoso de ser ultra neoliberal y sin embargo va a abrir las minas de litio que tiene, ¿no? Con más razón, teniendo en cuenta que el litio se antoja imprescindible ahora mismo y de cara al futuro, lo llaman el nuevo petróleo. Y bueno, nada, hacer esta reflexión y ver qué opinas al respecto, que creo no se puede tener todo, no se puede pretender que no tocar nada de lo que tienes y pretender tener todo bueno, bonito y barato. Y nada, un saludo y hasta otra.
Bueno, Jorge, supongo que como experto que eres sabrás que España es un país minero desde tiempos remotísimos, desde la antigüedad más remota. Es decir, los fenicios y los griegos, que terminaron poniendo el nombre a nuestro propio país, en concreto los fenicios fueron los que, bueno, los dos nombres que tiene España que se llaman Hispania y el otro es Iberia, la península ibérica. Iberia es como esta parte del mundo la llamaban los antiguos griegos y Hispania o Isfanim es como la llamaban los fenicios. El nombre España derivado de aquella palabra fenicia que al parecer significa no tierra de oro ni de metales sino tierra de conejos, lo cual pues no está mal. Sigue siendo, por cierto, tierra de conejos porque otro animal no tendremos en España, pero conejos todos los del mundo y unos cuantos más. Siempre nos gusta poner encima de la bandera el toro de Osborne, pero deberíamos realmente poner un simple conejo porque es el animal, yo creo que con diferencia el que más hay en nuestra geografía. Además da igual, norte, sur, este, sureste, habita todos los climas de la península, es una cosa tremenda. Los fenicios no iban muy desencaminados con el tema de llamar a esto tierra de conejos. Bien, pues los fenicios no venían a por conejo, que por lo demás supongo que también lo tendrán allí en lo que es el actual Líbano, sino que venían aquí a por metales, y estoy hablando de hace 2500 años, igual que los griegos, los habitantes de esta zona del Mediterráneo, que eran los íberos y en el interior los celtas o celtíberos, pues se dedicaban entre otras cosas a la minería, una minería muy primitiva, pero lo suficientemente productiva como para generar un poquito de excedente que vendían a estos visitantes llegados de los confines orientales del Mediterráneo. Bien, lo que hacían es que venían, montaban factorías, algunas de esas factorías se convirtieron en ciudades, un caso es la ciudad de Cádiz, que es la más antigua de Europa Occidental, fundada ya por el año 1100 a.C., y ahí comerciaban con las élites íberas locales, que les vendían, entre otras cosas, metales. Y metales se llevaron muchos. Y aquí dejaron cosas muy buenas, por cierto, los fenicios y los griegos. Dejaron, entre otras cosas, el olivo y la vid. Luego los romanos, posteriormente, siglos más tarde, industrializaron esas minas. Bueno, ahí tenemos la zona minera de Río Tinto, en Huelva, que sigue en explotación, por cierto. Sigue habiendo minas de cobre allí. O las médulas en León, esas ya no están en explotación. De hecho, si siguiesen en explotación ya no quedaría ningún tipo de montaña. Los romanos en las médulas utilizaron un método extractivo que se llamaba ruina montium. En fin, yo creo que con ese nombre ya habla por sí mismo. Ruina montium. Es decir, lo que hacían era, iban deshaciendo de manera estricta las montañas con unos cursos artificiales de agua y así obtenían oro. Al final dejaron un paisaje no lunar, pero sí peculiar, bastante peculiar y, por cierto, muy bonito. Tiene una escenografía única, las médulas. Esto está en el norte de la provincia de León y son patrimonio de la humanidad. También son patrimonio de la humanidad las minas de Almadén. Estas están en Ciudad Real, en la cara norte de Sierra Morena. Bueno, las minas de Almadén fueron tremendamente importantes en el pasado. Han estado en explotación hasta hace poco tiempo. Y de ahí ha salido, se calcula que aproximadamente 1/3 de todo el mercurio que se ha extraído en toda la historia de la humanidad. De las minas de Almadén, que es un pueblo que hay, ya digo, en la provincia de Ciudad Real, en una de las esquinas de la provincia. Además, no es fácil ni pilla de paso, ni muchísimo menos. Tienes que ir allí a verlo. Hoy hay un museo, por cierto, precisamente porque lo hicieron hace unos años, patrimonio de la humanidad. Estas minas de Almadén se cerraron, es que no recuerdo el año exacto, pero era cosa de 20 años, quizá un poco menos, no lo sé, pero vamos, no mucho tiempo. Que recuerdo yo haberlo leído en el periódico que cerraban después de llevar en producción pues desde tiempos del Imperio Romano. Vamos, que como ves, Jorge, esto de las minas aquí es una tradición secular, tan secular que la Escuela de Minas en la Universidad Politécnica, esta es más moderna, es del siglo XIX, pero proviene de una antigua academia de minas fundada un siglo antes, que fue de las primeras del mundo. Creo que, no sé si la segunda o la tercera. La primera se abrió en Alemania, pues no sé si la segunda se hizo aquí en España, se hizo en tiempos de Carlos III, y hay una tradición de ingenieros de minas muy, muy antigua, pues que se remonta a hace 3 siglos, una cosa así. Pero vamos, hubo minas y sigue habiendo minas, a pesar de que no solemos tenerlo en cuenta. Minas de los minerales más insospechados, incluyendo, como bien dices en tu mensaje, el oro. Hay una mina de oro en Asturias, en Belmonte de Miranda. No sé si habrá alguna más, pero esta de Belmonte de Miranda es que la conozco. Fui hasta allí hace unos años, creo que fue en el año 2012 o 2013,
y la vi con mis propios ojos. Está en una comarca del interior de Asturias, en plena cordillera, un lugar precioso, por cierto, y esa mina da miles de empleos, no sé cuántos, pero un montón de empleos. Toda la comarca está encantado con esa mina. Es una comarca muy apartada, muy bonita también, como os he dicho. Y por supuesto, toda esta mina de Belmonte de Miranda cumple con la normativa medioambiental más estricta, que es la de la Unión Europea. A ver, no es una mina a cielo abierto, así que si vais para allá no veréis la mina, no os imaginéis una mina de estas que hay por algunos lugares del mundo. Es una mina hecha en galería y al parecer funciona a pleno rendimiento y les va bastante bien. Están ganando dinero con ella. Los ecologistas locales protestaron y creo que siguen protestando, pero no así los de los pueblos cercanos, que están encantados con la mina porque les proporciona empleo y oportunidades a la gente de aquellos pueblos, que no son muchos porque los pueblos son pequeñitos. El mismo Belmonte de Miranda, que es la capital de toda esa comarca, es un pueblo pequeño. No os digo ya si subís a la zona de la mina, que son directamente aldeas, todas preciosas a rabiar, porque hay pocos lugares de España y me atrevería a decir del mundo tan bonitos como la montaña asturiana. Respecto a esto de las minas de litio, creo que andan haciendo prospecciones en algunas partes de España. En Galicia, son cosas que he ido leyendo en la prensa económica básicamente. También hay una en Cáceres, que hay todo un follón político ahora, porque unos quieren, otros no quieren. Andan diciendo que unos pues venden lo de los empleos, lógicamente, los otros que no serán tanto y que además destrozarán el medio ambiente y el paisaje. También creo que están haciendo prospecciones en la provincia de Zamora. Como veis, en todo el oeste del país debe de ser muy rico el subsuelo ahí. En fin, en cualquier caso, como veis, como en el caso de Belmonte de Miranda, en Asturias, son zonas rurales con serios problemas de despoblación, así que esas minas, si se terminan haciendo, entiendo que vendrán bien a las comarcas. Ahora, tienen que hacerse conforme a la legislación vigente, que es bastante estricta. Pero por lo demás, si la cumplen, creo que podrían venir muy bien a esas comarcas. No veo yo ningún problema en sí en la minería. Si utilizamos un montón de objetos industriales para nuestra vida cotidiana, tenemos que asumir que esos metales tienen que salir de algún sitio, ¿vale? Es cierto que existe el reciclaje y que podemos reaprovechar el aluminio o el hierro, pero la población crece y queremos vivir mejor, por lo tanto necesitamos nuevo aporte de minerales o en este caso de metales. Lo del litio con las baterías, en fin, esas baterías todavía no se han fabricado todas las que se deberían fabricar si realmente se termina electrificando la industria del motor. Pero en esto pasa un poco como las estaciones de esquí. No sé si te gusta esquiar, a mí sí me gusta esquiar, aunque no lo hago muy bien, tanto en los Pirineos o en la propia cordillera Cantábrica, que hay unas zonas estupendas para la práctica del esquí. Vamos, unos valles magníficos donde caen unas nevadas de infarto durante el invierno, y allí sucede que los habitantes de los valles, están por lo general a favor de la construcción de la estación de esquí y de la ampliación en el caso de que ya exista, mientras que los que se quejan suelen ser los que vienen de la ciudad a pasar el fin de semana y llegan allí, ese es su pequeño paraíso, y dicen no, por favor, que no pongan un telesilla en esta ladera porque la van a destrozar, y ves que hay una discusión entre el visitante que va en busca de naturaleza y tal, y el visitante que no le gusta esquiar, obviamente. El visitante que le gusta esquiar pues está encantado con que pongan un telesilla, y el habitante local que necesita llevarse algo a la boca. A fin de cuentas, no va a poder, no se va a rebajar a una economía de subsistencia, vivir de lo que le dé la huerta y de tener un cochino y 4 gallinas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ir ahora con Jesús, que nos habla de las no reformas en Cuba. Hola Fernando y oyentes. Mira, he estado escuchando tu cuenta crónica de Cuba, la reforma que no llega, y tengo una amiga cubana que lleva 25 años residiendo en España y ha ido ahora a ver a su familia a Cuba, y yo voy a leer el WhatsApp que me ha enviado punto por punto, que es la realidad, o sea, lo que ve una persona que lleva 25 años fuera de Cuba pero ha vivido allí más de 15. Bueno, os transcribo el WhatsApp que me ha enviado. Dice: esto es la más absoluta miseria. 25 años de comunismo han destruido mi país. La Habana parece Siria bombardeada, las calles están llenas de basura y de escombros. La corrupción generalizada llega a todos los niveles, médicos, maestros y por supuesto la élite, mantenida por el gobierno, que a estos sí que no les falta casa, carros ni comida. La gente vive sin esperanza, aunque ya todo el mundo se queja en cualquier parte. El viaje que hemos hecho fuera de la calle da mucho para pensar. No sé cómo han podido mantener a un pueblo sometido y muriendo de hambre durante 60 años. Esta gente debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Por parte de mi papá están todos intentando sobrevivir como pueden. Mi tía de 80 años cosiendo sábanas para poder comer.
Mi tío de 82 haciendo dulces. Mis primas trabajan para el Estado por 10 euros al mes y luego se ponen a coser y bordar para vender manteles a los extranjeros y así poder comer. Mi hermana tiene cáncer de ovario. Cada vez que va al médico son 40 dólares de pasaje, más los regalos que hay que llevar al médico y a las enfermeras, porque si no se está un día entero y no te atienden. Se debe superar los 10 dólares por visita. En Cuba el salario es en pesos cubanos, que se cambia a $1,25, y el salario medio es de 260 pesos. Las tiendas son en dólares. Para que te hagas una idea, por 5 zumos pequeños, un paquete de papas, un bote pequeño de aceitunas y 2 packs de 6 cervezas me costaron 30 dólares. El Estado te paga en pesos y te cobra en sus tiendas en dólares. En estas tiendas traen pollo de vez en cuando, pero no hay carne, pescado, leche, etcétera. Ni te imagines un súper español, aquí no hay casi de nada. Todo el negocio que se hace en Cuba está controlado por las empresas de los familiares de los Castros. Me atrevo a decir que el 90% de los cubanos viven bajo el umbral de la pobreza, mientras el régimen controla el 100% de los dólares que entran. Bueno, y te voy a juntar un vídeo que me ha enviado, que ha grabado ella en las calles, para que veas realmente la magnitud de la miseria. Bueno, Jesús, es lo que se conoce como un testimonio a pie de obra, de tu amiga. Pero vamos, tu amiga simplemente tiene dónde comprar y tiene con qué comprar. Porque vive en España, lleva muchos años viviendo en España y por lo tanto cuando llega a Cuba, evidentemente es su país, lo conoce bien porque nació allí y se crió allí, pero claro, lleva tantos años fuera de ella, en un país mucho más próspero y desde luego bastante más libre que Cuba, que cuando vuelve, aunque sea solo a ver a sus familiares, le choca especialmente. Si no hubiese salido de allí, como le sucede a la mayor parte de los cubanos, eso le parecería lo normal, no le llamaría la atención todo esto que te cuenta a través de WhatsApp, ¿no? Es decir, Cuba es una especie de experimento a cielo abierto. Es decir, la Unión Soviética padeció 70 años de socialismo real, de los cuales podríamos descontar, por ejemplo, los años de la Guerra Mundial, que fueron pues años bastante más duros porque estuvieron sometidos a una invasión y murieron por millones, pero vamos, de experimento puramente socioeconómico. El socialismo real en la Unión Soviética duró aproximadamente unos 65 años, ya digo, descontando los de la Guerra Mundial. En Cuba ya van por 60, 61 cumplirán el año próximo. Esto, como ves, sigue contando y no parece que vaya a cambiar nada. Vamos ahora con Sara, que tiene una duda sobre el llamado Italexit. Os preguntaréis qué es eso del Italexit. La palabra lo dice un poco, no da lugar a muchos equívocos. El Italexit pues es lo mismo que el Brexit, pero aplicado a Italia. Es decir, un rumor que va tomando fuerza desde hace tiempo de que en Italia podría suceder en un futuro próximo que se terminase haciendo un referéndum como el que tuvo lugar en el Reino Unido hace 3 años y medio. Bien, pues de eso mismo es de lo que nos quiere hablar Sara. Hola Fernando, me gustaría si pudieses que comentases en unos minutos el tema del Italexit, porque no sé bien si es un movimiento que está cogiendo fuerza como en su momento fue el Brexit o son simplemente rumores de extremistas que lo usan como propaganda electoral. Muchas gracias y enhorabuena por los programas. Un saludo. Bueno, Sara, de esto del Italexit se viene hablando desde hace ya bastante tiempo. Pues concretamente, que de una manera se habla del Italexit por lo menos desde hace 3 o 4 años. A raíz, sobre todo, de que empezó la inmigración por el Mediterráneo central y tuvieron que empezar a acoger a un montón de gente que les llegaba de Libia, etcétera, ya empezaron los problemas. Bueno, el crecimiento, básicamente, tanto de la Liga como del Movimiento 5 Estrellas y la crisis económica. Si sumamos todo, pues vemos que a partir de 2010, 2011, esto de quizá la Unión Europea no nos compense, ese run se empezó a escuchar por Italia. Ojo, no solo por Italia, también por otros países, especialmente del sur de Europa. Pero vamos, desde hace año y medio sí que se ha dicho muchas veces, que más coincide cuando Salvini y Di Maio formaron gobierno que por cierto acaban de deshacer. Pero vamos, era previsible que esto resurgiese. Tanto Salvini como Di Maio son euroescépticos en público, supongo que también en privado, y se pensaba en aquel momento que iban a llevar esa causa del euroescepticismo y del salir de la Unión Europea, o al menos salirse del euro, hasta sus últimas consecuencias. Luego, además, esto fue, no sé si en junio o julio del año pasado, sí, hace poco más de un año, Muriel Rubini, este economista tan famoso, se descolgó publicando un artículo en la prensa internacional en el que daba al Italexit por seguro.
Aquí en España ese artículo se publicó, si mal no recuerdo. Decía que sí, que era una cuestión de tiempo, que no sabía si iba a suceder en 2019, pero pues si no era en 2019 sería en 2020, pero que era algo inevitable. Yo la verdad es que, bien, estamos ya en septiembre de 2019 y no se ha producido, y dudo bastante que se produzca en 2020, en 2021 y en 2022. Os preguntaréis por qué lo dudo bastante. Pues bien, yo creo que por dos razones. La primera es porque a Italia le interesa estar en la Unión Europea, eso de entrada. Es un país exportador, muy exportador, es de los que más exportan del mundo. ¿Quién no ha tenido alguna vez un producto italiano entre las manos, generalmente de muy buena calidad y con un diseño extraordinario? Y un país exportador como Italia, con una economía con esa potencia, pues poder disfrutar de un mercado tan grande como es el europeo y con la misma divisa y con la misma regulación, pues es francamente bueno. Vamos, eso lo sabe cualquier empresario italiano con el que habléis. No hace falta ni explicarlo porque es que va de suyo. Esa es la primera. La segunda es que los italianos por regla general son europeístas. Estoy hablando el pueblo italiano, el ciudadano normal. Y eso el Giovanni Rossi, cualquiera. Le preguntamos a ti qué te parece la Unión Europea y seguramente te da una opinión positiva, vamos, casi con toda seguridad. Pues eso lo sabe cualquiera que vaya por Italia, que conozca el país y que le guste hablar con los habitantes del lugar. Es que es mi caso, cuando viajo me gusta hablar con los locales y la verdad es que, no sé, no encuentras un ambiente de euroescepticismo marcado, larvado entre ellos, ¿no? Que su monotema sea contra la Unión Europea, que es el origen de todos sus problemas. Pero vamos, aparte de la impresión que yo siempre he tenido en Italia, y es un país que conozco bien, esa impresión de que es un país muy europeísta, es que eso es lo que nos dice el Eurobarómetro. A ver, el último, que es el de la primera de este año, te lo he ido a mirar. A raíz de tu llamada me he ido a bajar el PDF y le estaba echando un vistazo. Bien, en ese aspecto es muy parecido a España, el sentimiento de los italianos. En la pregunta, que es creo que la pregunta fundamental del Eurobarómetro respecto a este tema, la pregunta la formulan de la siguiente manera. Dice así: cuando piensa en la Unión Europea, ¿qué primer sentimiento le aborda? Aquí ya vosotros podéis pues decir, pues me aborda sentimiento de miedo, me aborda sentimiento de angustia, me aborda un sentimiento de positividad general o de esperanza, qué sé yo. Bien, el 55% en Italia les abordan emociones positivas y al 40% le abordan emociones negativas. Diréis, bueno, pues la cosa está mal porque es un 55-40, ¿no? Y bueno, el resto no sabe, no contesta o no le aborda ningún tipo de emoción cuando escucha piensa sobre la Unión Europea. Bien, en España son el 53% positivas y el 37% negativas, es decir, prácticamente lo mismo. De hecho, hasta 2 puntos menos en emociones positivas, aunque eso sí, también menos en emociones negativas. En Austria es un 64% positivas y un 31% negativas. Es más europeísta Austria que Italia. En Alemania un 62% positivas y un 35% negativas. También es más europeísta. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Grecia, nos encontramos con que un 41% de los encuestados, cuando le piensa a la Unión Europea, piensa o le vienen a la cabeza emociones negativas y un 51% negativas. Y bien, podríamos hablar del Grexit, que por cierto también se habla del Grexit, pero vamos, no se ha llevado a la práctica y eso que ellos llegaron, su gobierno al menos, allá por 2015, llegaron a amenazar con hacerlo saltar todo por los aires y tuvieron que volver. En el caso vamos, que volver no, porque no se llegaron a ir nunca, pero tuvieron que abandonar esa idea. En el caso de Grecia no les interesa irse, no tanto porque sean una economía exportadora, que no lo son, sino porque tienen una serie de problemas económicos muy severos. Su gobierno necesita estar dentro del euro y estar dentro de la Unión Europea. Y los propios griegos, pues lógicamente también. Bueno, yo creo que con este Eurobarómetro más o menos te dice bastante, al margen de lo que hayas tú escuchado por Italia, y si no lo has hecho, pues te invito a que lo hagas, ¿no? A ver, con más de la mitad de la población que ve a la Unión Europea como algo positivo, pues yo no veo el Italexit por ningún lado. En el Reino Unido el caso era muy distinto. Por cierto, en el Eurobarómetro de este año ya el Reino Unido no aparece. Lo digo porque, por si alguno de vosotros pregunta. En el Reino Unido, el Brexit, el referéndum, fue el resultado final de 20 o 30 años de escepticismo, de euroescepticismo, que se provocaba además desde el propio partido del gobierno, el Partido Conservador, al que entraban muchas veces los laboristas. De hecho, si nos vamos a los hechos contantes y sonantes, lo que vemos en el Reino Unido es que no entraba en Schengen cuando esto se anunció y se puso en marcha.
tampoco entraron en el euro. Tardaron años en pequeñas cosas como adoptar las matrículas europeas y aún así lo mantuvieron opcional. Era, yo creo, que el único país de la Unión Europea, al menos el único grande, en el que al matricular tu vehículo te daban a elegir si ponías o no ponías la cinta esa de color azul con las 12 estrellas doradas que llevan todos los vehículos en Europa en su matrícula, ¿no? Bueno, pues nada de esto se ha visto en Italia. A ver, puede haber un enfado coyuntural, que en Italia lo hay desde hace unos años, por lo que decía al principio, pero no es algo estructural, como lo del Reino Unido. Caray, Sara, que la Unión Europea nació en Roma y, a diferencia del Reino Unido, son miembros fundadores. Ellos son de los que están ahí desde el primer momento. De los 6 países que fundaron este invento, pues uno de ellos es Italia, uno de los más importantes, además. Bien, vamos a continuar con otro tema. Hace unos meses hice un contracorte sobre el automóvil de agua. De ya pues bastante, creo que fue allá por el mes de noviembre. Pues bien, me envía Bernie una noticia sobre vehículos movidos por agua salada que al parecer funcionan. Vamos a escuchar a Bernie. Creo recordar que el primero, o de los primeros del contracorte, fue sobre el coche de agua. Bueno, pues ayer me mandan un mensaje reenviado de esos de WhatsApp con un vídeo de un coche alemán precioso, un superdeportivo, que funciona con agua salada. Miro más, investigo un poquito más sobre esto y parece que es verdad, que es cierto, que Koenigsegg y una serie de fabricantes alemanes han creado un coche que más se corre un montón, con 600 kilómetros de autonomía, que va con agua salada. ¿Pero esto qué es? Alucinante. Imagino que será carísimo y que todavía no será una cosa como para el gran público, pero que hay 4 prototipos que por lo visto funciona. Entonces me gustaría que algún contracorniquero que esté puesto en estas cosas nos explique si esto es, ya digo, parece que es verdad, pero que funciona con agua salada, que le echas 200 litros de agua del mar y va, y encima va bastante bien. Me parece increíble. Y entonces, por hilarlo en el contracorte con el tema del primero, que fue el coche del agua, bueno, pues el del agua salada. No sé, que estoy asombrado, estoy un poco asombrado y me gustaría que yo me bajara de mi nube, me diría que eso no lo van a ver mis nietos, o que yo me voy a jubilar conduciendo uno de esos. No sé. Muchas gracias a todos. Pues sí, leí algo sobre este tema hace unos meses. El automóvil se llama Quantino, lo digo por si queréis echar un vistazo por ahí por Google. Pero vamos, no es un automóvil con motor de explosión, no es que esté entrando el agua salada en el cilindro y bien, y aquello funcione como el agua salada como si fuese gasolina o gasoil, no, en absoluto. Lo que hace es que utiliza el agua salada como pila. Al parecer, el agua circula por una membrana y ahí se produce una reacción que genera electricidad. Esa electricidad carga una batería y esta a su vez alimenta un motor eléctrico, como el de cualquier vehículo eléctrico que en lugar de cargarse con este sistema, pues se han cargado en un enchufe, ¿no? O lo ha cargado, como los híbridos, un motor de explosión, alimenta por gasolina. En fin, yo creo que he visto algunos vídeos y parece una tecnología interesante. Creo que está un poquito en pañales, pero bueno, lo que no sé es si será económicamente viable. Si lo fuese, pues la verdad es... como se dice en inglés, sería un game changer, un cambiador del juego, porque que pudiésemos alimentar los vehículos con agua salada, que es probablemente el líquido más abundante, bueno, probablemente no, es el líquido más abundante que hay en todo el mundo, no es propiamente agua salada, es agua con sales, que es distinto. No creo que baste con llegar al borde del mar, cargar 4 o 5 cubos y echárselos al depósito. No creo que sea tan fácil. Supongo que será un agua tratada, un agua con unas sales específicas que, bueno, pues la deben mover de un lado para otro, debe haber algún tipo de reacción, como por los iones, qué sé yo, no soy químico, no sé muy bien cómo funciona eso carga una batería y la batería a su vez mueve el automóvil. Así que bien, me parece correcto. Al final la humanidad ya sabes que nunca debes apostar contra un ingeniero porque vas a perder seguro. El ser humano somos unas criaturas extraordinarias. Estamos siempre solucionando problemas, muchas veces antes de que se nos hayan presentado, ¿no? Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Jorge, que es un oyente de México, que tiene una cuestión sobre López Obrador. Y quisiera que opinaras acerca de la toma de poderes de este señor Almo. Creo que se está pasando de los límites y se está metiendo en un terreno peligroso al tener y al hacer ritos religiosos, una mezcla rara entre cristiano, indígena,
en un estado que es desde hace mucho tiempo un estado laico. Para mi juicio, esto es un problema en el cual se está metiendo con una rara mezcla de política, religión, y al rato no vas a saber ni qué hacer. Esta persona se está volviendo muy peligrosa y nos está encaminando a una situación, no sé, tal vez parecida a lo de Venezuela, con el argumento de una democracia liberal o democracia participativa o lo como quieras llamar, con sus famosas consultas, que simplemente es un escudo, una pantalla de decisiones que ya están tomadas y que independientemente que resulte de las consultas, va a hacer lo que se le pegue la gana. Gracias, espero que tomes esto en cuenta y espero escuchar en algún momento tu opinión. Bueno, López Obrador es esencialmente un populista. A estas alturas creo que no hace falta pararse a explicarlo, ¿no? Además, un populista en sentido estricto, con gran propensión al parloteo. Eso, después de tantos meses que lleva al frente de la presidencia, ya lo hemos podido ver, ¿no? Mira las mañaneras esas que hace en el Palacio de Gobierno, en Ciudad de México. Y claro, como no puede dejar de hablar ni un solo minuto, pues se va metiendo continuamente en charcos. Él, de todas maneras, es una cosa que me he ido fijando a lo largo de los últimos meses. Él sabe a quién dirigirse, ¿eh? A quién está dirigiendo en ese momento su mensaje. Es decir, que se transforma en función del auditorio que tiene delante. ¿Por qué? Pues porque busca el aplauso. Eso genera, lógicamente, al ser presidente, pues genera estupor muchas veces entre quienes no iba dirigido ese mensaje. Pero bueno, le da completamente igual, ¿no? Es decir, estas cosas en el mes de diciembre o de enero de este año llamaban la atención. Esta manera de proceder. Hoy, cuando ya se acerca el año de mandato, pues es algo tan evidente que yo creo que todos lo dan por descontado. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Carlos, un oyente de Bilbao, que nos habla del tema de Huawei y el espionaje en China. Hola Fernando, buenos días. Oye, te he escuchado hablar de Huawei y digo, esto no es una conspiranoia del gobierno americano, esto es con papeles porque se lo inventan ellos. Si me lo invento yo es conspiranoia pura y yo sería conspiranoico. Pero bueno, el hecho es que el gobierno chino nos espía y nos quiere espiar por vía de sus tecnológicas. Y yo te lo reafirmo y te lo reafirmo aún más porque en mi último viaje a China, cuando entramos en el país, yo no soy sinofóbico, yo al revés, me gustan mucho los chinos. Y las películas de chinos, y los cuentos chinos y la comida china. El hecho es que cuando entro en el país, a todos los pasajeros que venían de fuera, nos retiran de nuestros equipajes, ya sea de mano o ya sean facturados, todos los cargadores externos de móviles, todos los battery pack externos. ¿Para qué? Para tener que comprar unos made in China en los que se introduce, al parecer, algún tipo de elemento espionen. Pues ya saben que vamos a conectarnos vía las VPN. Pero bueno, el hecho es que a mí me dieron una, de regaliz encima, una cojonuda. El hecho es que se lo ofrecía a un amigo mío informático de primer orden un día que necesitaba cargar su móvil y dijo que él no enchufaba eso ahí ni pedíos, que en el momento en que enchufase su móvil ahí, el gobierno chino tenía todos sus datos. Y dije yo, mira, otro conspiranoico, pero ahora va a resultar que no, que hay conspiranoias de primera y de segunda, ¿vale? Venga, un abrazo y enhorabuena por el programa. Pues no sabía yo, Carlos, que al llegar a China te quitaban la batería externa. Yo suelo llevar una, no solo para cargar el teléfono, sino también la cámara de fotos. En fin, ya sabes que vamos cargados ahora de todo tipo de cacharros electrónicos, ¿no? No tenía ni idea, porque como nunca he ido a China, pues no se ha dado el caso. Pero vamos, en el caso de que me sucediese lo mismo que a ti, yo tampoco enchufaría el teléfono para cargarlo en una batería que me han dado después de quitarme la que llevo. Desconfiaría de pleno, como tu amigo. Y no solo por el tema del espionaje. Por el tema del espionaje quizá, pero sobre todo pues no me fiaría de esa batería. ¿Y si me revienta el teléfono? De mi batería sí me fío porque la he comprado yo.
y la he comprado sabiendo que no le va a hacer daño al dispositivo. Pero bueno, ya sabes aquello de que a caballo revolado no se le mira el diente, pero tampoco tienes necesidad ni obligación de montarlo. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya terminamos la contrarréplica de hoy, así que mañana, que será lunes 9 de septiembre, nos escuchamos por aquí. Hasta mañana, amigos.